Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios porque su presencia ha estado en este lugar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso a Dios porque Él es digno de toda honra y adoración. La iglesia está hermosa. Dígale al hermano que está a su lado, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Porque dice las Escrituras que es mejor un día en su casa que 1000 fuera de ella. Y hoy Dios se ha movido con poder y gloria. Y su presencia se encuentra en este lugar. Vamos a ponernos sobre nuestros pies inmediatamente. Acompáñenme en el libro de Hebreos, en su capítulo 10, versículo 23. No se siente sobre la adoración, continúe alabando a Dios ahí donde usted está, para que Dios continúe ministrando tu vida, porque Él ha traído una palabra que concuerda con todo lo que ha pasado en este lugar. Hebreos capítulo 10, versículo 23, la palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo también digo amén. Voy a estar leyendo en la versión de la NTV. Y dice: mantengámonos firmes sin titubear. Dígale al hermano que está a su lado, sin titubear. Otra versión dice: sin dudar. En la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Vuelvo y leo: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Gracias, amantísimo Señor, tú que habitas en gloria. Padre, gracias porque tu palabra es fiel y verdadera, porque es un camino para nuestra redención. Padre, mira a este pueblo, mira su corazón. En este momento reprendemos y atamos todo lo que no nos permita conectar contigo. Padre, que seas tú abriendo nuestro corazón, que seas tú profundizando en nuestra vida, y declaramos que tu palabra no ha de caer en tierra, sino que ha de retornar a ti dando fruto al 101%. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Y para empezar este mensaje, yo quiero compartirte una pregunta, más bien una frase, y hacerte una pregunta, la cual yo quiero que reflexionemos en ella de manera interna. Y usted responda a esa pregunta, pero internamente dentro de usted. Si supieras que puedes manejar cualquier cosa que se te presente, ¿qué podrías temer? Vuelvo y hago la pregunta. Si supieras que puedes manejar cualquier cosa que se te presente, cualquier cosa que se te presente, ¿qué podrías temer? Y yo quiero que tú grabes esto dentro de tu interior, porque en las adoraciones el Señor es fiel y es verdadero, y Él da confirmación de lo que Él desea hacer. Y aquí estábamos hablando de tener paz en la tormenta. Aquí estábamos hablando del león de la tribu de Judá. Aquí estábamos declarando que nada podrá permanecer delante de Él. Aquí estábamos adorando a un Dios que es fiel y es verdadero. Y cuando Él entrega una palabra, esa palabra no retorna a Él vacía. Y es por eso que yo quiero que tú le tomes la mano al hermano que está a tu lado y le digas: no dudes. No dudes. Y ese es el tema bajo el cual vamos a estar predicando en esta hermosa mañana. Mantenerse firme en tiempos de tormenta resulta casi imposible. Mantenerse firme sin dudar, sin titubear,
posible cuando nosotros pensamos que vamos a lograr lo que Dios nos ha prometido con nuestras propias fuerzas. Pero el día de hoy Dios viene a revelarte esto, y de la manera que Dios me confrontó en la noche cuando estaba preparando este mensaje, fue una forma que me quebrantó, porque una vez más Dios me recordó: es tiempo de que te mantengas firme. Porque solamente en el momento en que te mantienes firme es que vas a lograr ver mis promesas cumplirse. Porque aunque haya escasez, mi promesa se está cumpliendo, y esta palabra es para alguien. Aunque haya enfermedad, la promesa se está cumpliendo. Aunque hayan obstáculos, la promesa se está cumpliendo. Pero el problema es que dudamos porque no entendemos que del Dios que viene lo bueno, también proviene lo malo. Porque el Dios que te da la sanidad es el mismo que permite la enfermedad. Porque el Dios que te deja vacío también es el Dios que te llena. Porque el Dios que permite que tú te caigas 7 veces es el mismo que te levantará. Tómale la mano al hermano que está a tu lado y dile: no dudes. Porque aquí no hay espacio para la duda. Porque el Dios que te dio el nombre, porque el Dios que te creó, porque el Dios al que tú le crees es fiel. Él es fiel y es verdadero. Dele un aplauso a Dios. De aquí nos vamos a remontar al libro de Juan en su capítulo 11. A una historia que se ha hablado múltiples veces, pero hoy yo no quiero hablarte solamente del milagro, sino que quiero hablarte de la historia, de las acciones, del proceso que se dio a través y en el contorno del milagro. Y el milagro del que yo te estoy hablando es de la resurrección de Lázaro. Ese milagro del que tanto se reflexiona, que tanto se menciona, que Jesús fue y dijo: Lázaro, sal fuera. Pero a mí me llama la atención que en este capítulo, cuando tú lo lees desde el principio, está narrando que cuando Lázaro estaba enfermo, sus hermanas mandan a buscar a Jesús, y Jesús, en vez de salir corriendo, él declara una palabra, la cual dice desde el inicio que Lázaro no acabaría en muerte. Inicia el capítulo y ya desde el versículo número 4 Jesús declara que Lázaro no
Lázaro está durmiendo. ¿Cómo fue que le dijo? Lázaro está ¿qué? ¿Cómo era que estaba Lázaro? Y cuando Jesús le dice esto a los discípulos dentro de su incredulidad le dicen: qué bueno que Lázaro entonces está durmiendo, porque eso significa que él se está mejorando. Y cuando ellos le dicen esto a Jesús aclara y le dice: él no está dormido, él está muerto. Y esto me alegra que ustedes estén conmigo, porque en el momento que lleguemos y vean el milagro, ahora van a creer más. Ahora van a creer más. Y dice la historia que Jesús llegó. Y cuando Marta sale corriendo al encuentro de Jesús, le dice a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si tan solo tú hubieras estado aquí, porque te mandé un mensaje, te mandé a llamar cuando él estaba vivo, pero tú no viniste a tiempo. Mi alma adora a Dios. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no muere y perece. Porque Jesús no llegó inmediatamente, pasaron 4 días y el hombre ya tenía 4 días de muerto. 4 días de muerto. Y Marta le dice: si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Pero Jesús le dice: es cierto, pero tu hermano resucitará. Es cierto que yo no estuve aquí, pero tu hermano va a resucitar. Pero todavía Marta sigue sin expectativa y le dice a Jesús: él va a resucitar. Cuando todo el mundo resucite, cuando llegue el fin del tiempo, no es que yo vine a hablar de alguien aquí. Jesús le dice: tu hermano va a resucitar. Pero Marta le dice: yo sé que él va a resucitar, pero él va a resucitar, no es hoy, no es mañana, es cuando se acabe el mundo. Pero tú no estuviste para hacer que él no muriera. Y Jesús, dentro de su gracia y misericordia, vuelve y le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees? Y Marta le dice a Jesús: sí, Señor, lo creo. Siempre he creído que tú eres el Mesías. Siempre he creído que tú eres el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Y tú sabes por qué esta parte a mí me penetró tanto en el corazón. Pregúntenme por qué. Porque en el texto base que nosotros leímos para esta palabra, dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. ¿En la esperanza qué? Que afirmamos. Marta no era incrédula, Marta creía en Dios. Marta no era atea, Marta creía en Jesús. Ella confirmó y afirmó en ese momento: sí, Señor, yo sé quién tú eres, pero el tema aquí es que mi hermano ya está muerto. Porque yo te mandé a llamar y tú no llegaste a tiempo. ¿Se te parece a alguien esto? ¿Se te parece a nosotros que decimos: yo creo en Dios, que decimos: yo confío en Dios, que decimos: tú eres mi esperanza, tú eres mi sustento?
sustentador, tú eres todo lo que yo necesito. Pero cuando Dios no hace el milagro en el momento que nosotros creemos, pensamos que Dios ha llegado tarde y se nos olvida que el tiempo de Dios es perfecto. Si yo creo en ti, si yo sé que tú puedes obrar, si yo sé que tú puedes hacer el milagro, pero no es a tu tiempo, es al mío. No es cuando tú entiendas, Señor, es cuando yo lo necesito. Y ahí entra la duda y te mueves de posición antes de tiempo. Y ahí entra la duda y comienzas a titubear en las cosas que tú sabes que Dios ya te entregó. O pregúntenselo a los 12 espías. Vayan a explorar la tierra que Dios ya les entregó. Vayan a identificar cómo es la tierra, si es fértil, si es seca. Vayan a ver cómo son los habitantes, si son altos, si son bajos, qué tipos de frutos hay. Pero ellos fueron y exploraron durante 40 días explorando la tierra. Y de los 12, hubieron 10 que en el momento de dar el reporte dijeron: hay fruto, hay leche y miel, hay buena tierra, todo está perfecto. Pero, ¿cuál es tu pero? Hay gigantes. Mi alma alaba a Dios. Hay gigantes. Todo está bien, Yajaira, pero hay un tema, una sola cosa, y es que hay gigantes. Y usted sabe lo que pasa, que ese pueblo, esos 10 que declararon que hay gigantes, a ellos se le olvidó que Dios había abierto el mar rojo, y el mar rojo era más grande que los gigantes que ellos vieron en la tierra prometida. Ellos minimizaron la promesa de Dios, creyendo que ellos iban a derribar a los gigantes con su propia fuerza. Y usted sabe lo que pasó, que dudaron, y al momento de dudar perdieron la promesa, porque por cada día que ellos exploraron se hizo un año para ellos estar en el desierto. Porque ellos dijeron: hay gigantes, no podemos entrar y conquistar, vámonos al desierto y volvamos a ser esclavos. Pero la tierra prometida estaba enfrente. Había una promesa que había sido construida por Dios, no en el momento que ellos fueron a explorar la tierra. Había una promesa que venía desde la posteridad, desde allá atrás, siendo arrastrada por hombres y mujeres de fe hasta que se materializó en ese momento. Pero fíjate qué fácil es dudar y perder la promesa de Dios. Dale un aplauso. Y Marta le dijo que sí, Señor, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Y cuando María va y le sale corriendo y llega ante Jesús, vuelve y le dice: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ambas compartían el mismo sentir. Ambas pensaban que ya no había esperanza, porque la duda te deja sin esperanza. Porque el no conocer a Dios de la manera que Él quiere que tú lo conozcas te deja sin expectativa, te deja sin esperanza, mata tus sueños, mata tu crecimiento y no te permite avanzar. Pero cuando Jesús, y dice la palabra que Jesús salve a todo el mundo, porque nada más no eran ellas dos, eran todos los que estaban consolándolas, porque en el momento en que tú estás dudando, Ana María, ahí es que aparece la gente para pasarte la mano, para consolarte, para decirte: no, es que no, yo estoy con tu sufrimiento, yo estoy aquí para ayudarte, pero
le dice: corran la piedra, muevan la piedra. Y Marta vuelve y dice: Señor, hace 4 días que murió. ¿Hace cuántos días? Debe de haber un olor espantoso. Y aquí es en donde se confirma que ya ella había declarado muerte en vez de tener esperanza de que había vida. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos enterrado y sepultado cosas que Dios solamente ha puesto en estado de descanso porque Él sabe que tiene que esperar el momento correcto? Porque hubiera sido fácil Jesús ir y sanar a Lázaro, pero el tema era que Dios no quería solamente sanarlo. Dios quería que hubiera un milagro de resurrección, porque en el momento en que Lázaro resurgiera, entonces habría personas que iban a ser convertidas. Porque sanarlo se iba a quedar entre 4 paredes. Porque había personas que necesitaban ver al testimonio que camina. Había personas que necesitaban ver cómo este hombre moría, era sepultado y después de 4 días de muerto, la gloria de Dios se manifestaba. Y cuando Marta le dice esto a Jesús, Jesús le dice: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. No te dije que si tú lo crees verás la gloria de Dios. Lo que Jesús le está diciendo a Marta es: el único obstáculo que puede impedir que el milagro suceda es tu falta de fe. Vuelvo y te lo repito. Lo que Jesús le estaba diciendo a Marta era: lo único que puede impedir de que la gloria de Dios se manifieste, aunque Lázaro tenga 4 días de muerto, aunque parece lógicamente imposible, es que tú creas que lo imposible no es posible. O pregúnteselo a Pedro: Señor, si eres tú, hazme ir a donde ti. Y Jesús le dijo: ven. Y mientras Pedro estuvo enfocado en Jesús, mientras Pedro mantuvo los ojos fijos en Jesús, mientras Pedro estuvo centrado en la palabra de ven hacia mí, él pudo caminar en las aguas. Él pudo hacer que lo imposible se volviera posible. Pero en el momento en que azotó el viento y lo distrajo y lo hizo perder el enfoque del maestro, Pedro se comenzó a hundir. ¿Adivina por qué? Porque la duda te hunde. Porque la duda te desenfoca. Porque la duda te hace olvidar que Él cumplirá su promesa y que para Él no hay nada imposible. Pedro caminó sobre las aguas y era imposible. El mar rojo fue abierto en dos, y fue imposible. Era considerado imposible. ¿Cuántas cosas nos muestra la Biblia que fueron cosas imposibles? Pero sin embargo, cuando hay una intervención de Dios, todas se volvieron posibles. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudamos de que Dios no puede proveerte el alimento que necesitas? Él sí puede. De que Él puede calmar los vientos de la tormenta emocional que estás viviendo. Él sí puede.
La gloria de Dios solamente se manifiesta cuando nosotros creemos, cuando nosotros creemos. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu Lázaro? Porque aquí Lázaro era una persona. Lázaro era un hermano de dos chicas. Lázaro era el amigo de Jesús. Pero Lázaro también puede ser una situación que te está quejando. Lázaro también puede ser un proyecto que hace rato tú lo declaraste como muerto, pero no te has dado cuenta que simplemente está durmiendo. Lázaro puede ser tu familia que está pasando por un momento de tribulación y tú ya declaraste que no hay avance, ya tú declaraste que no hay sustento, ya tú declaraste que las puertas se cerraron y sin embargo Dios lo que te está diciendo, este es el proceso a través del cual mi gloria se va a manifestar cuando tú creas. ¿Cuál es tu Lázaro, iglesia? ¿Cuál es la cosa que Dios tiene que matar? Dejarla muerta por un periodo, para que en el momento en que Él la vuelva a reconstruir, se pueda notar que Él fue quien obró en ti. Porque hay cosas que Dios va a dejar que se mueran en ti. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que esas cosas no dependen de Él, sino que te están haciendo poner gigantes en la puerta. Porque necesariamente no tiene que ser Dios que ponga los gigantes en la tierra prometida. A veces eres tú mismo, soy yo misma, que coloco gigantes en la puerta de mi tierra prometida, haciendo que la promesa sea imposible de conquistarla. ¿Cuál es tu Lázaro? Te pregunta Dios. ¿Cuál es esa cosa que tú amas, pero te está dejando sin expectativa? ¿Cuáles son esas cosas que tú dices, Padre, pero es que yo te oré por ello? Y si tú hubieras obrado, Señor, cuando yo te lo pedí, mi empresa no hubiera quebrado, mi hijo no se hubiera muerto, mi esposa o mi esposo no me hubiera abandonado, en mi casa hubiera alimento, pero tú no me respondiste, porque no se nos olvida, vuelvo y repito, que el tiempo de Dios es perfecto. No dudes, no dudes, porque dice su palabra que Él es el mismo de ayer, el mismo de la eternidad, el mismo que siempre estará, porque tú y yo moriremos y vendrán otros, tú y yo pereceremos y vendrán otros, y esos otros perecerán y vendrán otros, pero el único que ha de permanecer es Él y su tierra hasta que Él lo quiera. ¿Cuál es tu nivel de fe, iglesia? ¿Cuál es nuestro nivel de fe? Que Dios le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y secretas que tú no conoces. Necesitas dirección, clama a Dios. Necesitas sustento, clama a Dios. Necesitas claridad, clama a Dios. Porque Él no le dijo a Jeremías, clama a mí una sola vez. Él no le dijo a Jeremías, clama a mí en el día únicamente. Él le dijo a Jeremías, clama. ¡Me necesitas! ¡Clama! ¿Tienes miedo? ¡Clama! Esta madrugada, clama. No tienes a quién llamar, clama. Necesitas que yo te ayude, clama.
clama. Cuando el diablo te quiera atacar, clama. Cuando el diablo quiera derribar tu familia, clama. Cuando no haya nadie a tu alrededor y te encuentres solo y te llegue la angustia y te llegue cualquier sentimiento que tú sepas que te está matando, clama. Porque cuando clamamos, ay Dios mío, Él responde. Quizás no te responde instantáneamente, Ana María, pero yo te puedo asegurar que en el momento correcto, en el momento oportuno, en el momento que Él ha entendido que tú tienes la capacidad de manejar su respuesta, tú lo vas a ver y lo vas a entender, y tu fe dará fruto. Dice la palabra que la fe sin obra es muerta. No solamente es la certeza de lo que no se ve, es que la fe sin obra es muerta. Mantengámonos firmes, no dudemos, porque para Él nada es imposible. Dios quiere recordarte que para Él nada es imposible. Porque usted cree que hay gente que tiene un día cáncer y después no lo tienen. Porque para Él nada es imposible. ¿Cómo usted cree que una gente que nunca ha tenido nada, que ha sido rechazado, que ha sido vituperado, que ha sido lastimado, el Señor lo toma y lo vuelve una vasija de honra para que transforme a otras personas, para que lleve palabra de vida? Porque cuando Él estuvo muerto, el Señor declaró vida. ¿Acaso no te he dicho que si crees, la gloria de Dios se manifestará? Ponte de pie, iglesia. Yo quiero que ahí donde tú estás, le regales un momentito de adoración a tu Padre. Y yo quiero, no por mí, sino por ti, que si hay algo que te ha hecho dudar, tú en este momento le digas a ese espíritu de duda que se vaya. Porque Dios vino a recordarte hoy, Él vino a recordarte hoy que Él está contigo. Y que su palabra no va a retornar vacía, porque Él cumplirá su promesa. Pero tú tienes que creerlo. Yo puedo predicarte aquí 15 minutos, 30 minutos, 45, una hora, 2 días. Pero si tú no crees que Dios te puede transformar, tú no serás transformado. Podemos adorar, hacer una vigilia 4 días seguidos, campaña tras campaña, y tú venir todos los días a la iglesia. Y si tú no crees que lo que tú viniste a buscar te lo vas a quedar, nada va a pasar. Porque hay cosas que dependen de ti, porque hay un porcentaje de responsabilidad en ti. Pero solamente queremos pedirle a Dios, pero no queremos accionar para ver la gloria de Dios. Y tú tienes que entender hoy que Dios está en este lugar, que Dios está en este lugar, que Dios está en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Eres un buen padre, siempre estás aquí. Adórele a Dios. Adórele a Dios. No me dejas así. Eres un buen padre, sé que estás aquí.
lo que es firme.